Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos al curso de comunicación. Espero que todos ustedes tengan un excelente día, que este día esté lleno de aprendizajes positivos. Recuerda que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten día con día. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es clasificación de la oración simple. Ya esto nosotros ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos la oración simple, pero en su aspecto sintáctico. ¿Recuerdan cuando vimos al sujeto y el predicado? Bien, ahora vamos a ver la clasificación. El propósito de nuestra clase es conocemos e identificamos las clases de oraciones. Para esto vamos a tener que recordar aprendizajes pasados, ¿ya? Así que les pido toda su atención. La oración simple, recuerdan que tiene su estructura, ¿cierto? Su estructura es que está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, decimos que la oración simple consta de sujeto y predicado. Y es simple, ¿por qué? Porque presenta un solo verbo conjugado. Por eso es simple, porque hay un solo verbo conjugado. Ejemplo, los estudiantes son respetuosos. ¿Cuál sería el verbo ahí? Son, ¿verdad? Es una conjugación del verbo ser. Entonces, ¿tiene un solo verbo la oración? Sí, es un solo verbo, por lo tanto es una oración simple. Según su estructura ya hemos visto, tiene sujeto y predicado. Del sujeto ya sabemos que tiene sus clases, puede ser simple, cuando tiene un solo núcleo compuesto, consta de dos núcleos, expreso, cuando está en la oración el sujeto tácito, cuando está sobreentendido, activo, cuando el sujeto es quien realiza la acción, y pasivo es cuando el sujeto recibe la acción. Ya, activo realiza la acción, pasivo recibe la acción. Su estructura ya es que el sujeto tiene núcleo del sujeto, que siempre es un sustantivo, una palabra sustantivada, ustedes ya lo saben, ya lo he explicado, y los modificadores, que pueden ser modificador directo, modificador indirecto, o también puede ser la aposición. Del predicado. El predicado también tiene su núcleo, ¿cierto? Igual que el sujeto. En el predicado el núcleo siempre es un verbo. Puede ser simple, compuesto o una perífrasis verbal. De sus modificadores, sabemos que el predicado tiene objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, atributo, agente y predicativo, que a su vez puede ser objetivo o subjetivo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver la clasificación, ¿ya? De la oración simple. Vamos a ver su clasificación. Repito, es oración simple porque presenta un solo verbo conjugado. Entonces, toda la oración gira en torno al verbo. Nosotros ya hemos estudiado el verbo, ¿se acuerdan? La clasificación también del verbo. Mucho tiene que ver esto de acá. Bien, la oración simple, como les repito, tiene su clasificación. Y ustedes para esto, ustedes tienen que recordar la clase del verbo. Recuerdan que había el verbo, se dividía en dos partes también, verbos copulativos y verbos no copulativos igual. La oración simple gira en torno al verbo, al núcleo del predicado. Muy bien, entonces nos vamos nosotros a basar en ¿dónde? En el sujeto o en el predicado. En el predicado. Entonces, ya sabemos nosotros, solamente hay que recordar. Copulativas. Las oraciones simples copulativas son aquellas que el verbo exige un atributo, ¿ya? Y estos verbos copulativos son ¿cuáles? Ser, estar o parecer. Porque si digo, los niños son, ¿tiene sentido? No, necesita un atributo, ¿ya? No se entiende de por sí. O los niños están, o los niños parecen, no. Entonces necesita un atributo, por eso es que es copulativa, porque necesita un atributo y siempre son estas conjugaciones del verbo ser, estar y parecer. No te olvides. Ejemplo, las autoridades son las responsables del control. Esta es una oración simple, copulativa, porque tiene el verbo conjugado son, ¿cierto? Y las no copulativas son las demás. Ya siempre les he dicho, no se compliquen, solamente acuérdense. Copulativas son aquellas oraciones que tienen el verbo conjugado ser, estar o parecer. Y las no copulativas son las demás. Ya son aquellas que expresan estado, acción, sentimiento y tiene un verbo no copulativo, ¿ya? Entonces, este verbo no copulativo, las oraciones
simples no copulativas son las que tienen, mira, un verbo no copulativo. Y la oración simple copulativa es aquella que tiene un verbo copulativo. ¿Ya? Entonces simple, como les dije, ubíquense en el verbo. Ustedes van a tener que ubicar al verbo. Entonces las no copulativas son los demás verbos. Los pobladores respetan las reglas de tránsito. Donde respetan es el verbo. ¿Ya? Entonces acuérdate, la oración simple se clasifica en dos, copulativas y no copulativas. Copulativas son aquellas que tienen un verbo copulativo, valga la redundancia, que son ser, estar o parecer. Repito, voy a preguntar en clase. Y no copulativas son aquellas que tienen cualquier otro verbo conjugado, simple. Cualquier otro verbo conjugado son aquellas oraciones no copulativas. Bien, entonces hasta acá queda claro. Se divide en dos, se clasifica en dos, copulativas, no copulativas. Y a su vez, las no copulativas tienen sus clases, que son transitivas, intransitivas, reflexivas, cuasirrefleja, recíproca, impersonal, voz activa y voz pasiva. Todas estas, como les había mencionado, giran en torno a ¿quién? Al verbo. Ya, entonces tú, para que determines si es que es transitiva, intransitiva, cualquiera de estas clases de las no copulativas, oraciones no copulativas, tienes que fijarte en el verbo. Transitivas, ya esto ya lo hemos estudiado como dije en la clase del verbo. Son aquellas que presentan objeto directo. El verbo presenta un objeto directo y puede llevar otros modificadores. Ejemplo, exigen su inmediata rehabilitación. Donde exigen es el verbo y su inmediata rehabilitación es el objeto directo. Simple, ¿verdad? Intransitivas, no presentan objeto directo, puede tener otros modificadores. Ejemplo, llegaron rápidamente a la carretera. Donde llegaron es el verbo. Rápidamente no es un objeto directo, es un circunstancial de modo. A las carreteras es un circunstancial de lugar. Facilito, ¿cierto? Así que presten atención, nada más, mucha atención. Reflexivas. Es una oración transitiva con verbo pronominal. ¿Y qué significa con verbo pronominal? Es aquella que se conjuga con un pronombre átono, ¿ya? O sea, está el verbo y al ladito está el pronombre átono, en la que la acción recae sobre el mismo sujeto que las ejecuta. Reflexiva, sobre sí misma, ¿se acuerdan? El poblador se observó en la afirmación. Por ejemplo, Juanita se miró en el espejo. O sea, la acción cae sobre el mismo sujeto y tiene un pronombre. Este se es un pronombre, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Cuasirreflejas. El pronombre no es objeto directo ni objeto indirecto, solo sirve para dar énfasis, ¿ya? Entonces la diferenciamos reflexiva de las cuasirreflejas. Ejemplo, los pobladores se emocionaron por la respetuosa negociación. Siempre tiene este pronombre se, ¿ya? Pero obviamente la acción no recae sobre sí mismo y de eso se diferencia la reflexiva de la cuasirrefleja. La reflexiva, recuerda, recae sobre el mismo sujeto, ya se observó a sí mismo. En cambio los cuasirreflejos no, se emocionaron ellos, ¿no? Aparte. Recíproca, su mismo nombre lo dice, la acción es ejecutada y recibida por dos o más personas. Ejemplo, todos los pobladores nos ayudamos, ¿ya? Entre nosotros mutuamente en la mejora de la carretera. Impersonal, lleva un verbo en tercera persona del singular, ¿ya? O sea, el verbo está en tercera persona y no admite sujeto, ¿ya? No hay sujeto acá, ¿ya? Entonces, cuando una oración no copulativa simple es impersonal, lleva un verbo en tercera persona singular y no tiene sujeto. Hay 4 casos, ¿ya? Estos casos son aquellos, el primero es aquel que se refiere a fenómenos naturales, ¿ya? El segundo es con hacer, referido al tiempo, y también con haber como un verbo independiente, y con los verbos personales usados con sujeto desconocido. ¿Por qué? Porque no hay sujeto. Ejemplo, en la ciudad de Cajamarca llovió durante todo el fin de semana. Es un verbo impersonal porque está en tercera persona, ¿cierto? En tercera persona está y hace referencia a un fenómeno natural, ¿cierto? Esto está en el primer caso que les mencioné. Son verbos que se refieren a fenómenos naturales. En la voz activa
También es fácil, lleva un verbo en voz activa y un sujeto agente. Ejemplo, los pobladores de Cajamarca respetaron la negociación. Este es un verbo, ¿no?, que se diferencia de otros porque el sujeto hace la acción. Los pobladores de Cajamarca respetaron. En cambio, pasiva es la diferencia, todo lo contrario. Lleva un sujeto paciente. Y acá no es el sujeto agente, sino paciente, todo lo contrario. Y es un verbo en voz pasiva y un agente que designa quién realiza la acción. Ejemplo, los pobladores fueron sorprendidos por el bloqueo. Entonces la diferencia es esta, que mientras acá el sujeto realiza la acción, los pobladores de Cajamarca respetaron la negociación, el pasivo, ya en la voz pasiva, recae el sujeto paciente en voz pasiva, y en agente es quien designa quién realiza, no lo realiza directamente. Los pobladores fueron sorprendidos por el bloqueo, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Espero que esta clase les haya quedado muy claro. Recuerden que hay que poner al 100% toda nuestra atención para poder manejar este temita. Recuerda que es muy importante desarrollar las actividades en el tiempo indicado. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Me despido, un abrazo muy fuerte. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, chicos. Chao.